Hola, mi nombre es José Bustamante, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, y a continuación les haré una exposición para la materia Organización del computador. En la exposición hablaremos sobre los dispositivos de entrada y salida y el microprocesador. Para que un computador o procesador pueda ejecutar un programa, debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera, y para ello debe existir una unidad funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Analógicamente, para conocer los resultados de la ejecución de los programas, los usuarios deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos. La unidad de entrada-salida soporta estas funciones, realizando las comunicaciones del computador con el mundo exterior a través de canales de comunicación. El CPU es el corazón de toda computadora y es un elemento capaz de realizar operaciones lógicas y aritméticas, además de poder auxiliar en la toma de decisiones. También permite el intercambio de datos entre localidades de memorias y o periféricos. El procesador ejecuta una colección de instrucciones en lenguaje máquina, las cuales le indican al microprocesador de forma secuencial las tareas que debe tomar. Usa su ALU para realizar operaciones lógicas y aritméticas. También puede mover datos de una localidad de memoria a otra y tiene la capacidad de tomar decisiones y cambiar de una rutina de instrucciones a otra, conocido también como interrupciones. Los buses funcionan permitiendo la comunicación entre los distintos dispositivos de un computador. Están fabricados con materiales conductores de electricidad, por lo que al emitir una señal eléctrica, esta se transfiere de manera instantánea a los aparatos conectados a dicho canal de datos, bajo una frecuencia única. Existen varios tipos de buses. Comenzando por los buses de datos, permiten el intercambio de palabras de información. Los buses de control son aquellos que dirigen la información referente a la dirección que tomará la circulación de datos a través de los distintos buses del ordenador. Los buses de direcciones permiten direccionar el mapa de memoria. Los dispositivos de entrada y salida son aquellos dispositivos que permiten el ingreso de información para ser procesada o la salida de la información ya procesada por el computador. Estos pueden clasificarse según la función que realicen, bien sea dispositivos de entrada, dispositivos de salida o dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada son aquellos equipos encargados de introducir datos en la memoria central de la computadora para su tratamiento, como por ejemplo un teclado, un ratón, un escáner, una cámara o micrófono. Los dispositivos de salida son los equipos que presentan la información al usuario de forma comprensible, ya sea a través de imágenes, texto, sonidos o táctil. Estos realizan la función de extraer datos de la memoria central hacia el exterior, como por ejemplo una pantalla, una impresora o unos altavoces. Los dispositivos mixtos o de entrada y salida permiten la introducción y extracción de datos de la memoria central, como por ejemplo pantallas táctiles, impresoras multifunción, terminales de punto de venta o teclados MIDI, entre otros. Los dispositivos periféricos que se pueden conectar a un computador se pueden clasificar en 4 grupos. Dispositivos de presentación de datos. Son dispositivos con los que interactúa el usuario, portando datos entre estos y la máquina. Por ejemplo, un ratón, un teclado, una pantalla o una impresora. Dispositivos de almacenamiento de datos. Son dispositivos que forman parte de la jerarquía de memoria del computador. Interactúan de forma autónoma con la máquina, aunque también sirven para el intercambio de datos con el usuario. Por ejemplo, discos magnéticos. Dispositivos de comunicación con otros procesadores. Permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes, por ejemplo, las redes de área local o global. Dispositivos de adquisición de datos. Permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador. Se utilizan en sistemas de control automático de procesos por computador y suelen incorporar conversores de señales AD y DA.
Los dispositivos periféricos que se pueden conectar a un computador para realizar entrada y o salida de información presentan las siguientes características. Primero, tienen formas de funcionamiento muy diferentes entre sí, debido a las diferentes funciones que realizan y a los principios físicos en los que se basan. La velocidad de transferencia de datos es también diferente entre sí y diferente de la presentada por el CPU y la memoria. Suelen utilizar datos con formatos y longitudes de palabras diferentes. Además de estas diferencias, también existen una serie de funciones básicas comunes a todo dispositivo de entrada y salida. Entre ellas, identificación única del dispositivo por parte del CPU, la capacidad de envío y recepción de datos, sincronización de la transmisión exigida por la diferencia de velocidad de los dispositivos de entrada y salida con el CPU. La identificación del dispositivo se realiza con un decodificador de direcciones. El envío y la recepción de datos tiene lugar a través de registros de entrada y salida de datos. Los circuitos de sincronización se manipulan por medio de registros de estado y control. Las tres funciones básicas se pueden realizar a través del bus del sistema que conecta la memoria y el CPU, o bien se puede utilizar un bus específico para las operaciones de entrada y salida. Estas alternativas se traducen en dos formas de organización de los espacios de direcciones. En los espacios de direcciones unificados, las unidades de entrada y salida se ubican en el espacio único de direcciones, como si fuesen elementos de memoria. A cada unidad de entrada y salida se le asigna un conjunto de direcciones, lo suficientemente grande para diferenciar todos sus registros internos. La interacción entre el CPU y la unidad de entrada y salida se realiza a través de instrucciones de referencia a memoria. El bus del sistema es único. En los espacios de direcciones independientes, las unidades de entrada y salida se ubican en un espacio de direcciones diferente a la memoria. La interacción entre el CPU y la unidad de entrada y salida se realiza a través de instrucciones específicas de entrada y salida. La separación de los espacios de direcciones pueden soportarse con un bus único de uso compartido entre memoria y entrada y salida en función del estado de una línea de control memoria, entrada y salida. Por el desdoblamiento de espacio de direcciones puede responder a la existencia de dos buses independientes, uno para memoria y otro para entrada y salida. Funcionalmente son equivalentes, pero desde el punto de vista de la codificación de programas difieren en el uso de instrucciones. Gracias por su atención, espero sea de utilidad la información suministrada en esta exposición.